¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queremos darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Amor, Sexualidad y Vida de Radio María que se hace todos los miércoles a la 1 de la tarde. Te saluda Marilena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy Dios pone las perlas de su amor con este tema tan importante y tan necesario que es la fe adulta. Y tengo el gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Bueno, yo siempre estoy feliz, ese es mi estado habitual. Y ustedes dirán, ¿será que ella no tiene problemas? No, sí los tengo, pero Dios es más grande que el problema. Y saludamos con mucha alegría no solamente a todos los radioescuchas de Houston, sino también a los que nos van a ver después por el canal de YouTube, María Elena Alfaro y Sonia Bravo. Y también a la gente de Florida, New York, Connecticut, porque están conectados también. Una feliz tarde y oídos atentos y atención a las citas que vamos a dar, porque en estos tiempos malos es muy importante una fe adulta. Y bueno, si nos quisieras llamar desde Houston, el teléfono es 713-939-0270. Desde Estados Unidos es el 1-800-301-5798. Si no te lo aprendiste, puedes buscarlo en las redes Radio María Así es. Houston. Y bueno, vamos a empezar el programa. Nuestro tema es fe adulta. Sonia me dijo que empezara yo. Pero vamos con la oración Sí. que tú siempre haces. Ay, si nos falta encomendarnos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la Señor. pelea. Sí. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Bueno, hace unos días una amiga nos pidió si le compartíamos un audio preguntándonos qué hacemos cuando tenemos un problema. Entonces Sonia tenía ya tiempo que quería hacer este tema, lo pusimos y a mí me pareció una buena idea compartirte lo que a mí me ha servido, lo que he ido aprendiendo poco a poco. Lo primero que hago es recordar Mateo 8, cuando Jesús está en la barca y Jesús está durmiendo. Entonces lo que trato de hacer es recostarme con él a dormir. ¿Eso qué significa? Cuidar mi paz. O sea, está habiendo un problema grandísimo, pues él está tranquilo, no pasa nada. Sí, Señor. Entonces, en el instante que yo digo, esto me ha tardado muchos años y no quiere decir que lo logre al 100, pero bueno, son cositas Pero que he ido estamos en aprendiendo. eso, Sí. exacto. Entonces, cuando veo que yo empiezo a perder la paz con una persona, con una circunstancia, o la persona la está perdiendo, en ese instante huyo como venado. Me retiro y regreso hasta que yo recuperé la paz y también vi que la persona recuperó la paz. Después hay otra lectura que me gusta muchísimo, que es en el Salmo 131. Pero tome cita, ¿cuál fue la primera, mi amor? Mateo 8. Sí, Mateo 8. cuando está Jesús en la barca y la tempestad. Después de ahí me voy al Salmo 131, que esa me encanta, que yo lo voy a parafrasear, pero es como un bebé recién amamantado en brazos de su madre. Que si el bebé está así y explota la bomba porque están en medio de la guerra, pues el bebé se asusta por el ruido, pero estoy en los brazos de mamá, está tranquilo. Qué bueno, aquí también podríamos recordar, Jesús, en ti confío. Después, esta otra me encanta, esta es de Santo Tomás Moro y está citada en el Catecismo en el numeral 313. Lo voy a parafrasear. Dice algo así como: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que me pase, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Yo le cambiaría la palabra quiere que me pase por permite que me pase, porque pasan muchas cosas muy malas en el mundo y Dios no quiere que pase nada malo. Sin embargo, Él permite las consecuencias de la naturaleza, de mis actos y de los demás. Y como Sonia siempre recuerda también Romanos 8:28, siempre hay un bien oculto. Es decir, de eso malo que pasó, que también él le dolió, que tampoco él lo hubiera querido, hay algo bueno. Entonces ahí está guardado. Después recuerdo Lucas 6, porque Jesús nos dice que es muy fácil ser muy amable, querer a la persona que me ama, que me trata bien. El mérito está en cómo trato a mis enemigos. Y ni siquiera les llamo yo enemigos, sino la persona que me lastima o que me está provocando esa tempestad. Entonces, ¿qué trato de hacer? De comprenderlo, de amar al que menos merece porque es el que más lo necesita, pensar que no sabe lo que hace, que ahí estamos recordando también a Jesús en la cruz. Exacto. Perdonar lo más rápido que pueda lo que me haya hecho, orar por esa persona, porque nada le duele más al dulce Jesús que un alma que se pierde. Y esto yo lo aprendí. Si nunca has tomado
el curso de el taller de oración y vida del Padre Larrañaga. Uy, de ahí aprendí, eso me encantó. Yo he tomado como 3 veces. Tiene un libro precioso que se llama Del sufrimiento a la paz. Lo recomiendo ampliamente. Después me voy a Mateo 7, la viga y la paja, porque así en la situación que haya estado yo, vamos a suponer que la otra persona tuvo un 99.99 de culpa, siempre hay algo que uno tiene, entonces hay que ver cuánto es mi porcentaje. Entonces, una vez que lo descubro, pues pedir perdón, pues primero a Dios, a la persona, si me necesito confesar, tratar de reparar. Y cuando me topo con una persona que me hizo algo, pues a veces uno siente así como que no siente bonito, ¿verdad? Entonces, es lo normal. Sí, le pido a Jesús que eso que estoy sintiendo, lo quite, porque pues yo creo que él así, cuando veía a Judas, pues sentía dolor de verlo cómo se comportaba, pero sentía amor, no sentía algo feo. Por supuesto. Entonces amor. le digo que... Es la esencia de él. Y a veces cuesta tiempo, a veces no se logra. La primera me tocó una vez que estaba haciendo un retiro y ahí me topé con varias personas que me habían hecho cositas y al ver a cada una como que así. Y entonces también en esas ocasiones yo hago un esfuerzo doble, es decir, trato de ser bastante más amable con ellas, de llegarlas a saludar, de tener alguna atención, algún detallito. Eso es muy sabio. Y que ellas no se den cuenta de eso que me está Eso es muy sabio porque por eso adentro. se llama quebrantar la carne, que es la de las 3 concupiscencias. Cuando vencemos la concupiscencia de la carne, ni el enemigo nos puede engañar, ni el mundo nos puede atrapar. Y a veces Dios es tan bueno que a veces te acaban de hacer algo y te toca atrás. Entonces a darle la paz. Sí. Me refiero, atrás en la misa, pues te aguantas todo eso que estás sintiendo Así y la abrazas con una sonrisa y le das la paz. Yeah. Y que no se dé cuenta de lo que tú estás sintiendo. Después, pues obviamente que pues cada uno traemos nuestras heridas. Yo todavía sigo trabajando en algunas de ellas. Entonces hay veces que lo que está pasando es porque yo traigo unos lentes por mis heridas. Entonces, si son amarillos, pues veo todo amarillo y la realidad no es así. Entonces, para que me ayude a sanar la raíz, a descubrir. Y hace muchos años yo me puse a pensar, si los santos tienen director espiritual, pues cuánta más necesidad tengo yo. Entonces, ahí se revisan muchas cosas. Después trato finalmente, yo antes vivía así como que vivía como mucha tristeza por muchas cosas con justa razón, pero me he dado cuenta que a veces es como vivir, hay un dicho que dice, no sé si nada más los mexicanos, que tienes un costal de arroz y solo ves el frijol negro que está ahí. Sí. Entonces... Lo decimos de otra forma, pero también lo decimos. Bueno, una cosa, es diferente preocuparme que ocuparme. Entonces, la preocupación, pues no es nada bueno. Más bien me ocupo. Sí, me ocupo de ver qué parte puedo yo resolver en esto. Pensar, esto es algo bien sencillito, pero es muy sabio, que va a pasar. O sea, antes como que vivía centrado en eso y para siempre, no, es algo que va a pasar. O sea, sí, pasó un problema, pero tienen el tiempo un espacio. Y entonces, pues trato de centrarme en los demás granitos de arroz. Y mira, me venía acordando en el camino. A veces, recuerdo que una vez pasé una cosa muy fea, muy fea, muy fea. Y entonces dije, ay, pues me voy a salir de compras. Y tenía rato que andaba buscando una bolsa, pero así mucho tiempo, azul marina. Bueno, encontré una bolsa tan linda que digo, bueno, como que Jesús me regaló o sea, en ese momento que estaba tan triste, porque también se vale, pues vete a comerte algo que te guste, vete al parque, vete a distraer. Entonces trato de, pues empezar a observar todo lo demás que tengo, darle gracias, porque a veces nos centramos en lo que nos pasa y bueno, tú y yo a lo mejor pues tenemos techo, tenemos alimento, tenemos salud, tenemos familia. ¿Y cuántas personas acaban de perder un ser querido, viven en pobreza extrema, tienen una enfermedad tremenda? Y bueno, pues ya la ves como que dices, bueno, tengo todo esto demás que sí es muy bueno. Y tengo también otra tarea que esa no la compartí con mi amiga, pero esta me sirvió muchísimo para salir de todo eso que yo vivía. Es una tarea que me puso una amiguita, me ayudó a verlo así, que cuando tengo un problema, bueno, o sea, yo adapté varias cositas, pero trato de pues vivir el abandono, que es lo más difícil. Es como decir, mientras más negro está todo, más confiar. O sea, no entiendo por qué está pasando, por qué lo permites, para qué lo permites, pero
es como dejar de luchar con el problema. Pero ahí es donde se está ejercitando la fe adulta. Entonces, hay una oración divina, yo te recomiendo, si estás pasando por algo así muy fuerte, busca la novena del abandono, porque lo que está escrito es casi para que lo leas todos los días, te va a servir mucho. Pero viene esta frase que la repites durante todo el día, y a mí me ha pasado, es más, esta semana tuve algo muy feo que no lo podía yo sacar de mi cabeza, entonces me salí a caminar y yo le entregaba el problema. Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate de este problema, así, una y otra vez, una y otra vez. Entonces es repetir, Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate de todo, ahí pones el problema, ven a mi corazón, habita en él, sáname, libérame, perdóname, ten misericordia de mí. Luego esta otra mitad me decía que le pida la gracia de desenfocarme del problema y de enfocarme en él. Luego le pido paciencia, le pido que sea todo pues sujeto a su voluntad. Luego le pido también ayuda, que me ayude a hacer algo que me lleve a pensar en él, porque a veces si quieres como descentrarte del problema, pero no es fácil. Entonces a mí me sirve mucho, y que viene de esta lectura que yo les comentaba, el tratar de verme como un bebecito en brazos de la Virgen, y pues él está, mejor la Virgen de Guadalupe, porque él está ahí en su pancita, entonces cerca. Luego ella me decía también que a veces es importante postrarnos, y si no podemos físicamente, decirle que queremos vivir en su voluntad, que nos ayude a descubrir cuál es la raíz de esto que me está pasando y aceptar lo que estoy sintiendo, pero ofrecerlo y pedirle que si hace algo que me aparta de él, pues decirle que no lo quiero, que se lo entrego, que le doy las gracias por permitirlo y que lo alabo en medio de esto que está pasando pero que no entiendo, y que si lo permite, no es que lo quiera, es porque respeta la libertad, la de los demás, que todo mal tiene siempre un bien oculto. Y repito cuantas veces sea necesario hasta que se me salga esa idea de la cabeza: Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate de todo. Si lo permites, más que pedir que se quite, te pido la fortaleza o las gracias que necesite para incluso alabarte en medio de esto que está pasando y saberte agradecer el permitirte acompañarte en tu dolor. Todas esas herramientas que hemos escuchado y que tan hermosamente nos trajo el Espíritu Santo a través de María Elena son importantes, pero lo importante también es saber, y sobre todo en este tiempo de confusión, este tiempo malo que estamos viviendo, cuál es esa fe adulta que Dios nos pide. Y lo primero que tenemos que saber, y por eso María Elena hizo 3 o 4 citas bíblicas, que si yo no conozco la palabra, yo puedo tener una fe, hay una fe de principiante, todos creemos que Dios existe y ahí hay fe. Todos creemos que Dios es único y trino, ahí hay fe. Creemos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ahí hay fe. Más o menos creemos que está en los sacramentos, más o menos, ahí hay un poquito de fe. Pero como la fe es Dios mismo, es infinita. Y eso nos da el conocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. La primera, nuestro padre en la fe, es Abraham. Así no es padre, no descendemos de los judíos, pero es nuestro padre en la fe. Y voy a permitirme agregar otra cita bíblica de las demás de María Elena, que está en Génesis, en el capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham y le dijo: Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y agrega en el versículo siguiente: de ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. El llamado que nosotros tenemos es así. Por eso es nuestro Padre en la fe. Cuando fuimos bautizados, ya pasamos a ser parte de ese cuerpo místico, cuya cabeza visible es el Papa Francisco y cuya cabeza mística es el mismo Jesús. Entonces, Él siempre nos está diciendo: vete de tu tierra, vete de tu patria, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, salir del yo, salir de mis costumbres, salir de mi forma de caminar con el Señor, salir de mi forma de entender su amor, porque es infinito. Hay que salir de todo, y Abraham lo hizo. Abraham salió de toda aquella riqueza que lo envolvía y siguió por ese camino. Abraham, dice pues, se fue hizo una travesía terrible, pero vamos a llegar al punto donde que después que Abraham obedece el llamado, tú estás siendo llamado hoy. Entonces, después que aceptas el llamado,
viene una prueba de obediencia, que por eso es que el Señor permite una enfermedad terminal, por eso es que el Señor permite no ser comprendida dentro, si es posible, de mi esposo o de mi esposa. El Señor está permitiendo todo eso porque hay un bien oculto. Y a veces no es que lo quiera, porque Él quisiera que tu esposo te comprenda. Es que todo entró por el pecado. O sea, el pensamiento de Dios estaba plasmado para la creación del hombre en Génesis, en los capítulos 1 y 2, cuando vio que era muy bueno. Es más, en Génesis dice que le dijo al hombre, aquí está todo, ponle tu nombre a todo. Él lo llenó de todo el poder del mismo Dios. No lo dijo que no estuviera solo e instituye el primer sacramento, que es el matrimonio, cuando de la costilla hacia la mujer, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Pero los primeros padres desobedecieron. Se rompió. Entonces él tuvo que acomodar otra vez la historia. Por ahí entró el marido infiel, por ahí entró la ideología de género, por ahí entró los abortos, por ahí entró el adulterio, por ahí entró todo el pecado de corrupción, todo el pecado entró ya ahí entró, y entró todo. Él es un eterno presente. En ese mismo día que ellos mismos se fueron, dice Génesis que fueron expulsados, ellos mismos se expulsaron. ¿Por qué? Porque ya no podían estar en la presencia de Dios. Nadie en pecado puede estar en la presencia de Dios. Pero sin embargo, Dios muestra dos cosas determinantes en el libro de Génesis. Lo primero es que le dice a Adán, ¿por qué hiciste esto? Adán no asume la responsabilidad y dice, la mujer, la culpa tuya, la mujer que me diste. A Eva le pregunta y ella le dice, la serpiente me engañó para que creaste la serpiente. Eso es ya tenemos que saber que tenemos que salir de eso que tenemos en la carne, que es que no me gusta asumir. Es por el esposo, es por la esposa, es por el hijo, es por aquel compañero de trabajo, es por el sacerdote, es por la vida, es por la enfermedad, es por lo que sea. La viga y la paja. Exacto, la viga y la paja. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que entender que tenemos que salir de todo eso para una fe adulta. Tenemos que salir inclusive de costumbres que traemos familiares. Entonces le dice, Abraham sale de todo eso, pero también tenía que tener una prueba de obediencia. Ya estamos después de la ruptura de la raza humana con Dios. Inmediatamente el Señor dijo, pero voy a mandar un nuevo Adán, que es Jesús, y una nueva Eva, que es María. Pero en este trayecto de que se concreta el plan de redención donde ya vivimos, va dejando todo esto, el Antiguo Testamento, las señales de lo que iba a venir. Y entonces él le dice a Abraham nada menos, primero que tiene un hijo en la vejez. Y nosotros también queda reflejado, no voy a leer cada versículo porque se haría muy largo, pero lean el libro de Génesis, el primer libro de los 73 libros de la Biblia. Entonces resulta que como él le prometió que iba a tener un hijo de su carne, Sara primero se rió y no dudó, y como ella dudó, pasaban los años y le dijo, acuéstate con Agar, fíjate, idea de la esposa. Con exacto, para que tengamos el hijo. Y todavía hoy se están peleando los hijos de Ismael, que de la esclava Agar, y los hijos de la promesa de Isaac. Todavía, ahorita en Tierra Santa hay ese pleito. Fíjense la consecuencia del pecado. Por eso nosotros vivimos bajo la consecuencia del pecado. Por eso es que Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros y no podemos estar mirando a los lados. Ay, Sonia, pero es que es muy difícil. Porque imagínate, me decía ayer una almita muy linda, pero es que ya yo dije, entonces ya le dijiste, ahora abandónate. Pero es difícil, yo no te estoy diciendo que sea fácil, uno tiene que decir, me abandono en ti. Y sobre todo si yo he hecho lo que Dios quiere, si he dado el consejo como Dios quiere, si he tomado la actitud como Dios quiere, y sobre todo por Él y para Él. Entonces Abraham, después que nace el hijo de la promesa, Isaac, Dios le pide al hijo, vamos a ver cómo quedamos. Ustedes los que nos están escuchando y los que nos van a ver. ¿Cómo vamos a quedar cuando Dios nos pide el hijo de la promesa? ¿Saben cuál es el hijo de la promesa para nosotros? El yo. Así tan sencillo, el yo. Y él se lo explica a la Beata Concepción Cabrera en todos los libros que ella dejó escritos, que son una maravilla. El yo es el hijo de la promesa. Entonces él le dice, vamos, y me lo vas a ofrendar. Y me lo vas a ofrendar. Cuando nosotros le ofrendamos a Dios nuestro yo, Él no va a permitir que muera. Él no va a permitir que muera. No nos mata la voluntad humana, sino que la transforma. Nos va transformando en otro Jesús. Por eso nos cuesta y empezamos a dar vueltas en el desierto.
40 años, 50 años, 60 años. Yo tengo 35 años caminando con Jesús, aunque lo amé desde niña, desde el vientre, por una situación que viví. Y Él entonces hizo esa gracia conmigo. Pero por supuesto que he dado vueltas en el desierto. Pero en este tiempo malo, Él me pone por esta boca mía pecadora a decir, tienes que tener la fe adulta. Ya no me sirve la fe sencilla. La fe de novenitas y punto. No, la fe de que yo hago mía la palabra. Porque, ¿qué hizo Abraham? Y entonces ahí se nos va grabando en una de las potencias del alma, que es la memoria. Yo recuerdo, bueno, si Él le pidió al hijo de la promesa, el que le había dado, el único, no había más. Es más, dice la tradición que después Sara no le volvió a hablar a él, porque Sara se dio cuenta y dijo, ¿dónde está? No, Abraham subió allá arriba a hacer un sacrificio. ¿Y qué animal llevó? No llevó ninguno, se llevó a su hijo. Ese hombre loco va a sacrificar al hijo. Y dice la tradición que no le volvió a hablar. Y yo digo, lógicamente yo tampoco le hubiera hablar más nunca. Pero sin embargo, la nueva Eva, me dan ganas de llorar. Aquí está detrás. María Santísima. Digo, aquí está detrás para los que nos van a ver después, porque tenemos allí la imagen de la Virgen que es el emblema de Radio María. Ella entregó al Hijo en la cruz. Ella no se enojó con el Padre. Ella no se enojó ni siquiera con los que estaban matando a su Hijo. Ella permaneció. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que conjugar estos verbos. Permanecer, obedecer, aparte de amar, ¿no? Pero estoy conjugando los verbos. Permanecer, obedecer, entender. Y ese entender es quién soy yo y quién es Dios. Es una historia de amor de Dios con cada uno de nosotros. Y esa historia de amor también la tiene con el otro, también la tiene con mi esposo, también la tiene con mis hijas, también la tiene con mi nieto, pero ahora él está queriendo que yo viva esa historia de amor con él. Lo demás es problema de él. Eso es abandono. Esa es fe adulta. Y eso fue lo que hizo Abraham, que por eso es considerado nuestro padre en la fe. Pero vámonos entonces aparte de lo que dijo María Elena, porque ahí está completico, y eso sí, ella hizo cita del Nuevo Testamento. Un paréntesis, no quiero que se vaya a entender que estamos diciendo que una novena está mal. Está bien. Muy cierto, muy cierto. Y también, muy cierto. Por ejemplo, aquí encierra la novela que yo estaba sugiriendo, la del abandono, lo que Sonia está diciendo, ya es una fe adulta. Exactamente. La novena del abandono y la coronilla de la misericordia que el mismo Señor la dictó, por favor. Es una novena también que él dictó, o sea, rezar la coronilla de la misericordia, pero 9 días él va diciendo que almas quiere que y yo te agradezco que hayas aclarado eso, porque yo me expresé mal. Pero, ¿saben por qué? No, sí te expresaste bien, pero es para que no se malentienda. Sí, pero no he debido decir novenitas, porque lo que pasa es que nosotros nos queremos quedar con las novenas. Y entonces la hago y me lo das. La hago y me lo das, y no medito su palabra. Él nos dijo hace 2 días, o ayer, no, antes de ayer, en el Evangelio de cada día, Él vino y nos dijo, llegaron los apóstoles emocionados de que Él los había mandado a predicar. Y Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen. Esa solamente frase, yo la medité durante todo el día. Y yo decía, tú me estás llamando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Y yo pasé todo el día, iba manejando, iba a esto, a las actividades. Y yo decía, hoy tú me estás invitando a que vaya a descansar en ti. Entonces todo lo que se pueda presentar, yo estoy descansando en Jesús. Viene la carne y mira para acá, pero quito la mirada y vuelvo a mirar a Jesús y yo digo, yo estoy descansando en Él. Y San Juan de la Cruz explica que parece que el alma estuviera en un quietismo, y no es quietismo, es quietud en Dios. Anótelo porque les conviene. No es quietismo, quietismo, yo más que puedo hacer, porque es que a mí me tocó esto. No, ese es quietismo. Eso es no querer responder al llamado. Quietud es que dejo a Dios ser Dios en mi vida y en mis acciones y en lo que estoy viviendo. Entonces vamos a algunas citas evangélicas. Yo no sé si quieres volver a nombrar la que dijiste, lo donde Jesús está en la barca. Ese es bien importante. Muy importante. No sé si las tienes todavía a mano. Mientras tanto, yo voy buscando aquí lo de la de la hemorroísa, que es bastante interesante. Porque fíjense, la ley de Moisés, estamos hablando de un pueblo judío, ¿no?
La ley de Moisés prohibía que una mujer con menstruación o con hemorragia no estaba impura, ella no podía salir de su casa. La pobre mujer, dice la Biblia, que había gastado toda su fortuna y había sufrido mucho en manos de los médicos. Pero yo hablar de Jesús. Por eso es que estamos aquí, por eso venimos cada miércoles y por eso estamos, a pesar de que si hay lluvia, que si hay esto, que si María Elena está de viaje, que buscamos otra, que si yo no puedo, pero estamos acá porque esto no puede parar de pronunciar la buena noticia que es el Evangelio. No la mala noticia ni lo que dicen los profetas, la buena noticia que es el Evangelio dividido en 4 evangelios. Así lo aprendí de un sacerdote. Entonces ella rompió ese parámetro. Ya no tenía más a dónde ir. Ya había gastado toda su fortuna. Ya ni siquiera si le recomendaban el médico de los más extraordinarios. Le decía, pero ya no tengo dinero con qué pagarle. Además he sufrido tanto, estoy tan decepcionada. Pero yo hablar de Jesús. Rompió todos los parámetros. Rompió todas las costumbres de aquel entonces. Igual nosotros tenemos que romper costumbres familiares que son una maldición. Y estoy diciendo algo fuerte, pero ya el Señor me puso así. Además, como ya tengo 76 años, me puedo dar el lujo de hablar así. Ella rompió ese parámetro y tenía una fe tan adulta porque ya no tenía más en quién confiar. Voy a hacer un paréntesis. La mayoría de las veces el Señor permite una situación prolongada para hacernos adultos en la fe. Atento a lo que acabo de decir. Ella dijo, si le toco solamente el borde de su manto, me sanaré. Y él respondió a la fe adulta de aquella mujer, porque ni siquiera sabía, entre comillas, porque él siempre sabía todo, quién lo había tocado. Y dijo, ¿quién me tocó? Porque sentí que una fuerza salía de mí. No la fuerza de energía, como dice Nueva Era, basura del diablo. Dios es amor, es fuerza, es poder, es todo. Y Jesús es todo porque es Dios mismo. Entonces él sintió una fuerza que salía de ahí y la sanó. ¿Qué estamos esperando para no acercarnos a él con esa fe y tocarle el borde del manto? No, yo no tengo que estar tocando el borde del manto de las hijas mías, ni el borde del manto del marido mío, el borde del manto de Jesús. Ellas hacen cosas equivocadas. Yo también hago cosas equivocadas, pero Jesús nunca. Jesús nunca. O cualquier criatura, como bien lo explicó María Elena, que me haya ofendido y que luego el Señor me pone allí. ¿Por qué va a ser más fácil perdonarlo a la persona que me hirió? Porque digo, pero si yo tengo a Jesús, me invitó a ¿cómo se llama? A descansar en Él. Entonces, la conseguiste. Entonces, estoy en una paz. Ahora bien, esa paz no quiere decir que la carne no esté, pero también lo dice el Padre Ignacio Larrañaga, los sentimientos no son malos ni son buenos, sino que haces tú con ellos. Si yo me quedo con el sentimiento de envidia, entonces ya sí peco, pero la envidia puede venir. ¿Ya lo conseguiste? Es Mateo 8, sí. Pero léelo de allí, mi amor, o no lo tienes. No, es que estaba buscando también la de hoy, pero no, sigue hablando. Entonces, cuando nosotros vamos creyendo en que Dios es todo en mi vida, amo a los demás con el amor de Él, comprendo a los demás con la comprensión de Él y tengo entrañas de misericordia porque Él la tuvo para conmigo. Eso es fe adulta. Ahora bien, ¿ustedes creen que ante el mal que nos propone el mundo y el diablo, ideología de género, esta mañana estaba escuchando a Fray Nelson donde dice que si hay un joven, y es verdad, muy bueno, buenísimo, dice, yo quiero irme de sacerdote. No, pero ya va, porque estás muy joven para eso. Vamos a esperar. Vámonos a los 10, a los 11 años. Pero si a los 10 o 11 años dice, yo nací con este cuerpo, pero quiero ser hombre. Entonces sí. Y hay del que se oponga. Eso es del diablo. Eso está ocurriendo. Ahora, ¿qué está esperando el Señor? Si lo hemos dicho hasta el cansancio, tanto como lo dice Santo Tomás Moro en el Nuevo Catecismo, como lo dice la Biblia en Romanos 8, versículo 28. ¿Qué está esperando Dios? ¿Dios está dormido? ¿Dios perdió poder? ¿O todavía si le toco el borde del manto no puede salir una fuerza de él y sanarme? Claro que sí. Está esperando que nos dejemos de novenas y vivamos la palabra, porque la palabra también me dice que Él está en la Eucaristía, entonces no voy a tragar hostia, porque Él dijo, mi carne es verdadera comida, y está en Juan 6, y mi sangre es verdadera bebida. Lo creo en la palabra, luego cuando voy a la Eucaristía no voy por tradición,
no voy por cumplir, porque si no voy el domingo, tengo pecado mortal porque es día de precepto. Vaya, la iglesia pone eso así para que nosotros por lo menos vamos aprendiendo y no nos condenemos. Pero lo que Dios está queriendo es que vamos por amor, y por eso es que María Elena y yo tratamos de ir diariamente, porque ya hemos entendido que Él está allí, y eso es pura gracia de Dios. Eso es pura gracia de Dios. Nosotros no tenemos nada que jactarnos acerca de eso, pero sí sabemos que esa cercanía de Dios es la que nos da la verdadera libertad, que viene junto con la fe adulta. Y sí puedes hacer una novena, pero acompañada, como dice Sonia, de la coherencia, y también de ponerla si es tu voluntad. Y muchas veces, yo he recibido muchas cosas que pido en la novena y a los 9 días, pero es porque Dios lo quiere. Bueno, Jesús calma la tempestad. Cuando entró, es Mateo 8 del 23 al 27. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Vamos a pararnos allí. Hoy Jesús está aquí con nosotros. Es un hecho. Él está aquí en medio de nosotros. Nuestros ojos humanos no lo pueden ver, pero la fe nos dice que Él está aquí en medio de nosotros. Y nos dice, vengan a la barca conmigo. Y nosotros subimos. Anda, sí que ya claro, tengo 9 años, casi 9 años, ¿no, Marilena? Pidiendo a Radio María. Entonces me está invitando a su barca y yo me monto. Anda, ay, qué sabroso estar aquí, Jesús. Pero entonces viene una tempestad. No soy entendida. Cualquier problema. Cualquier problema. Y decimos, pero Jesús está dormido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? El por qué nació en el infierno, ¿eh? El por qué nació en el infierno. Y el primero que lo pronunció fue el diablo. El para qué en el cielo. ¿Y para qué, Señor? Y él depende, para que seas de las mías, para que seas mi santo. Entonces el Señor permitió que aquella tormenta se pasara. Voy a hacerlo más concreto. Hace como 2 meses más o menos, un sobrino nieto que ha tenido problemas de droga, y su mamá es como mi hija mayor, y su hermano, que ya está en el cielo, fue uno de mis hermanos favoritos. Y entonces me llama y me dice que había recaído. Y yo le digo, bueno, pero vamos a hacer esto, vamos a seguir orando, no sé qué más, qué tal y cual y cual. Y yo me quedé, y yo solamente la oía ella diciendo, y si algún día me dicen que lo consigo ya muerto. Todos esos recuerdos tenía yo que desecharlos, porque el enemigo me los estaba poniendo. ¿Y cuándo me hizo aquello? ¿Y cuándo me dijo aquello? ¿Y cuándo dijo aquello? Y entonces, aunque oraba y lo ponía ya a la misa diaria y lo ponía en el altar, me salen, todavía por aquí se puede ver, que me salen, eso se llama rosácea. Llamé a mi doctora dermatólogo venezolana, aunque ella aquí no ejerce como dermatólogo, pero ella vive, y me dice, tía Sonia, ¿qué te alteró? Fue lo primero que me dijo. Tienes de nuevo la rosácea, vuelve a ponerte el producto que te puse la otra vez. Cuando ella me dijo eso, claro, me empecé a colocar el producto y yo le dije, perdón, Señor, me faltó abandonarme en ti. Pero ahora, Señor, aunque mi carne no quiera, yo me voy a abandonar en ti. Voy a olvidar todo eso, voy a olvidar el sufrimiento de ella, porque tú lo amas más que... Y empecé. Y cuando lo estaba lavando, créanme, quiero compartir con ustedes que no tenía ni un ápice de ganas, pero eso no es que es de ganas, es obediencia a Dios, porque la carne, dice San Pablo, que ni siquiera puede obedecer al querer de Dios, pero los que seguían por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y hubo un momento en que sentí que yo me elevaba por encima del problema, como el águila que remonta el vuelo, y dije, pero si Dios es más grande que el problema, ¿qué pasa? ¿Por qué te pusiste así, Sonia? ¿Por qué permitiste que te alterara hasta que te salieran las rosáceas? Le pedí perdón y también una vez me sacudió. Ay, Señor, ¿cómo pude fallar? No, está bien. Ya me pediste perdón, Sonia. Ya sigue adelante. Ya está bueno. Y el muchacho se está recuperando y su mamá me dijo, ¿por qué me abandoné en él? Fíjense que yo me abandoné y la gracia cayó hasta para ella. Porque no solamente él mismo fue y pidió la ayuda, no otras veces que fue obligado al centro de rehabilitación, él mismo fue y sigue yendo y sigue en terapia con una psicóloga y sigue en esto y sigue en aquello y dice, no me puedo apartar de allí porque yo no respondo por mí. Yo le dije, gracias, Señor. No hay nada más grande, porque es la fe adulta, que abandonarse en Dios. Ellos, los discípulos,
están más disculpados que nosotros. Y volvemos al pasaje evangélico que acabamos de escuchar. Todavía no tenían el Espíritu Santo, todavía Jesús no había resucitado. Entonces le tiene que decir, Señor, mira, nos están bombardeando la lluvia, lo que está pasando. No te importa nada. ¿Y qué pasó? Que Jesús se levantó. Bueno, antes de eso yo quiero hacer otro comentario. Hay cosas que las aprendemos solamente viendo. Yo tengo otra persona que quiero mucho que ella tenía 2 hijos metidos en drogas. Yo siempre la veía tan tranquila y confiando. Y fíjate que providencialmente ayer otra amiga en común me dijo, hace mucho tiempo que sus hijos ya pues crecieron, formaron familias, están bien, pero ayer providencialmente, seguramente para el programa, otra persona que tenemos en común me dijo, están muy bien sus hijos. Y ella vivía tranquila. Esa novena sí es muy recomendable. Y es más, esa frase, porque cuando traes esas palabras ahí que te están molestando, como tú ya te centras en lo que quieres hacer, Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate de todo, eso sale. Es más, tengo una amiga, un día le invitamos a otro programa, que su esposo había pasado por COVID, había estado mucho tiempo intubado, y él no se despertaba, no lo podían desintubar. Entonces yo le dije, bueno, ponte a hacer esa novena. Ella se pasó todo ese día haciendo eso. Tú le recomendaste la novena. Y fue ese día que él despertó. Bueno, llegándose a él lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Ahora bien, nosotros estamos escuchando esto y creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que se cumple en cada uno de nosotros, porque también otra cosa que tiene la voluntad humana. Eso fue hace más de 2000 años que Jesús hizo eso. Eso es tontería. Eso es, y voy a ser otra vez fuerte, y me lo digo a mí, mediocridad espiritual. Porque estamos siguiendo al Dios Todopoderoso que hizo la galaxia, que hizo este planeta y todos los demás planetas del mundo, de los otros mundos. Así que ese mismo va a decirnos hoy, y yo no puedo con todo esto que está apareciendo de ideología de género, de nuevo orden mundial, de todo esto, yo no puedo con eso. Si hasta los elementos del clima se detienen. Mire, en días pasados que pasamos, ¿qué tiempo hace, Marilena, que vivimos el huracán? Yo lo vi desde la ventana de mi casa y yo decía, Dios mío, menos mal que las cosas aquí están bien hechas, porque los techos si están hechos en nuestros países, seguramente aquí hubieran volado por todos lados. Son casitas de palinchos. No, pero te estoy mirando el techo de los estacionamientos de los carros. Ellos se bamboleaban, pero no se movieron ni un ápice. Casas, dije. No, las casas aquí son bueno, precisamente como el lobo que sopla. No, pero me dijo mi yerno, que es arquitecto, que precisamente por cierta zona de huracán, por eso es que la hacen así, porque es preferible que la leve que no caiga y destruya absolutamente todo, ¿no? O sea, que también tiene su sentido. Todo Estados Unidos es así. Sí. No, hay partes donde sí hay construcción creo que Nueva York, algo así. Bueno, eso no sabía. Bueno, el caso es que tiene su porqué, me dijo él como arquitecto que lo aprendió aquí, pues. Anyway, el caso es que nosotros, en la tormenta que estemos viviendo, tanto interior como la del mundo, ya Dios le dijo que se parara, ya Dios, la fe nos dice que ya Dios le dijo que todo se acomodara. Que viene otras cosas más fuertes, seguramente que sí, pero yo no voy a guardar comida porque él le dio a comer a 5,000 personas sin contar mujeres y niños, a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, con 5 panecillos y 2 pescaditos. Entonces, y yo rezo todos los días, danos el pan de cada día. No, yo no voy a guardar comida más que la que sea necesaria, porque Él me va a suplir. No creemos en Dios, es la fe adulta, la que se necesita hoy por hoy. Fíjense que yo pienso, antes de que Marilena proclame la otra cita, que el Señor permitió el COVID para que viéramos lo frágil que somos. Ya con cada uno trabajó cosas diferentes. Y exactamente, cada uno. Pero no terminé de contar que cuando yo veía todo eso, cómo se veían los árboles grandotes, y yo decía, Señor, pero tú tienes más poder. Es impresionante, ¿no? Y solamente era un coletazo porque fue mucho más allá. Y se cayeron donde vivimos, hay árboles grandísimos y cayeron encima de algunas casitas. O sea, fue de ver allí
Y estuve 5 días sin electricidad. Afortunadamente que me fui a casa de mi hija. Y me decían muchos amigos de Venezuela, pero ya va, como allá sufren tanto que se va la electricidad. Eso es el pan de cada día, aquí sufriendo. Entonces me dice, pero no están en la primera potencia, ¿cómo es que no lo arreglaron? Y yo le dije, miren, que eso no quiere decir si estás en la primera, la segunda, la tercera potencia. Es cuando cae completo. Y eso también nos lo estaba enseñando el Señor. 5 días y hubo una persona que me encontré y me dijo, me llegó la electricidad, pero no me llegó el internet. Entonces, y estamos aquí y trabajaban 24 horas porque eso es así, o sea, aquí se responde porque es un país industrializado y responde, ¿no? Y pero, los impuestos se ve, que los trabajan. Exacto, pero también tuvimos que pasar por todo eso. Entonces, nada, es Dios el refugio. Es Dios el refugio de nosotros los pecadores. Si vamos entendiendo eso y lo vamos amando a Él como el primer amor, se va levantando una civilización del amor con una fe madura, capaz de decirle a ese monte, muévete. Y si no se mueve, o yo no le pido, es porque el Señor me dice, no le pidas a ese monte. Vamos a trabajar en otros montes. Y es voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es perfecta y buena. Y nos morimos a la envidia, a la suspicacia y a movernos en poca fe o mucha fe. Hay que movernos en mucha fe. Y voy a volver a aclarar que, por ejemplo, yo siempre hago la novena de Padre Pío y para mí ha sido una llave, entre otras novenas que hago. Pero a veces tengo que confesar, no me da tiempo de hacer muchas novenas porque yo leo por horas. Medito y hago lección divino con la Biblia. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Hace tiempo que el Evangelio, la liturgia proponía las bienaventuranzas, Mateo 5, y el Señor dijo, y ese día, como dicen mis amados mexicanos, me cayó el 20, que el Señor nos dijo, ustedes van a ser la luz del mundo, ustedes van a ser la sal de la tierra. No, Él lo dijo en presente, conjugó el verbo en presente, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Me sirve para cuando me quiero salir, yo digo, ya va, que Él me ve como la sal del mundo. Entonces hago ser esa sal de Él para denunciar, para anunciar, pero siempre desde el amor. Y la luz del mundo, pero primero tengo que recibir la luz de Él, porque si no doy oscuridad, que es lo que hay dentro de nosotros. Bueno, yo no es de las que leí hace rato, yo quería del día de hoy la lectura de Jeremías 1. Que bueno, nuestro programa es amor, sexualidad y vida, y una de las tempestades que puedes estar pasando es un embarazo no deseado. Entonces dice así, en el tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Ya, pero ese no es el de hoy fue Jeremías, debe ser de ayer. Creo que fue ayer, Josías. Dije Jeremías, ¿no? Hoy es Jeremías. Sí, dije pero Jeremías. Pero dijiste Josías. Sí, pero así dice. Ah, no, ya, ok, perdón, hijita, perdón. Ajá. O sea, así es Jeremías 1. Y dice, palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anot, territorio de Benjamín. O a lo mejor, sí, es que acá está Josías, dije, o a lo mejor. Sí, dice mi amor, sí. En el tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo quiero hacer 2 reflexiones muy breves, porque aquí, cuando nosotros deshumanizamos esas criaturas, fíjate lo que son para Dios. Y hay que cuidarlas desde con nuestro voto, porque la misericordia es en acciones, palabras y oraciones, por quien voto, cómo me refiero a ellos y qué tanto oro por ellos. Voy a seguir porque esta parte sí ya creo que encaja un poco con el programa. Eso también lo estás diciendo que está bien, por supuesto. Sí, y eso es fe adulta también. Yo le conté, y fíjate, yo que he atendido durante tantos años, esas mujeres lo que pasa es que les han metido la cultura de la muerte y se ven solas, pero cuando ellas ven que está Dios a través de muchos, o sea, que sí hay alguien con ellas, cuando ya lo ven físicamente, en realidad no querían hacer eso, es que no encontraban otra salida. Pero bueno, ya vamos con la fe adulta. Dice, yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envié y dirás lo que yo te mandé. No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte, palabra del Señor. Todavía no termino. Ahí estaba platicando con una almita que ella, yo digo que a veces se minimiza porque dice, yo no sé hablar y también y así. Y yo le decía, hay una cosa que se llama estado de gracia. Perdón, ay no, se me olvidó ahorita la palabra, olvidemos la palabra. Sí, estado de gracia. Gracia de, no, es que es otra palabra, olvidemos la palabra. Están 7 sacerdotes y uno de esos va a ser obispo. Ahorita tienen las gracias que Dios les dio para el sacerdocio. En el momento en que lo nombran obispo,
le da las gracias que necesita para obispo. Entonces, de la misma forma le dije, si a ti te está llamando a hablar de esto, evangelizar en esto, no temas, ni te compares con nadie, porque tú no te estás viendo, yo te estoy viendo y lo haces divino, lo haces mejor que yo. Te está dando la gracia. Pero fíjate cómo ahí estaba su miedo, a veces hasta en el servicio. Y ahora sí ya terminó lo último, porque ya estamos cortos. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre los pueblos y reyes para que arranques y derribas, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Es decir, lo que estoy explicando, ahí le dio la gracia. Sí, era un muchacho, pero él lo eligió. La Virgen no le dijo, es que estoy jovencita. Y no, ella dijo sí. Exacto, y él le dio las gracias. Y ayer aprendí de un seminarista muy lindo, porque estábamos platicando de algo y dice, es que a la misma Virgen María todo nos lo va dando paulatinamente. Ella primero dijo sí. No le habló de la pasión y la crucifixión. Nada más primero era el sí. Y todo fue así como pasito a pasito. No, al contrario, lo primero que el Señor le dice, ve a servir a tu prima. Y embarazada va, ahí está el servicio. Y luego que va el servicio, ella también confirma que está embarazada del Mesías, porque Isabel siente, apenas escuché tu saludo, el niño que tengo en el vientre saltó de gozo. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Por eso yo estoy enamorada de la palabra. Porque cuando estaba leyendo Jeremías, y hoy por supuesto también lo leí, yo digo, y desde el Antiguo Testamento y ahora nosotros estamos en la economía de la gracia. Desde el vientre de que estabas en tu madre, miren, cuando yo soy la menor de 8, si tengo tiempo de contarlo, sí rapidito lo voy a contar. Yo soy la menor de 8 con un aborto, una pérdida, perdón, espontánea que tuvo mi mamá, o sea que tuvo 9 embarazos. 9 hijos, 1 en el cielo. Bueno, ya exacto, más en el cielo. Sí, porque nomás que estamos vivos 3 de 8. Mi papá también así fue criado, machista, tenía una amante y ella celosa fue hasta la casa, ya estaba de embarazo. Te llevaba en su vientre. Yo fui con ella y fue mi hermano mayor, de 8. Por eso después yo pude constatar lo que había pasado. Cuando ella regresó a la casa se empezó a golpear el pecho, el abdomen. Vientre. Y créanme, yo sentí los golpes. Yo no sabía que había, mi memoria no lo recordaba, pero mi inconsciente sí. Y yo sufría de una cosa en la piel que se me rompía, no me acuerdo cómo era que se llama, eczema. De muchas cosas, todo eso era todo lo que yo tenía por dentro. Y un día el Señor me dijo que me pusiera en posición fetal, que me iba a sanar del rechazo que yo recibí en el vientre de mi madre. Fue rechazo y con golpes, ¿no? Porque además ella gritaba, no quiero este hijo, no quiero este hijo, y yo estaba escuchando. Lo compartí con un psicólogo y me dijo, esa es una técnica que nosotros los psicólogos hacemos cuando vamos a hacer ese tipo de sanación. Y mi hermano me dijo, porque yo cuando me levanté de ahí, yo dije, pero bueno, si mi mamá fue una mujer magnífica, ¿qué pasó? Yo no vi que me rechazara después, pero en el vientre sí, y de todas maneras había quedado en mí. Pero desde ese mismo instante, y cuando yo leo eso, yo le digo, gracias, Señor. Por eso no podemos apegarnos a criaturas, sino a amar. Porque mi madre fue maravillosa, pero tuvo ese gran error. Pero Dios me dijo un día que en cada golpe que recibía, Él depositaba sobre mí su sabiduría y su amor. O sea, el bien oculto. Ahí estaba el bien oculto. Y el día que estaba cumpliendo 7 años, mi papá muere de un infarto. Y hace poco que fui con mi esposo de vacaciones a Punta Cana y estaba alabándolo con toda la creación, porque aquello fue maravilloso, como si nosotros hubiésemos escogido la habitación, planta baja, lejos del ruido, con mirada al mar. Y yo lo estaba alabando y sentí que me abrazaba tan profundamente y pude saber que desde 7 hasta 76 años que tengo, Él estaba cubriendo todos esos años de orfandad que pude haber sentido. Por eso no me canso de proclamar, tengamos una fe adulta que es estar en los brazos del Padre, en los brazos del Hijo y bajo la gracia del Espíritu Santo y la compañía de María. Pero eso nos viene de meditar profundamente la palabra, la frecuencia de los sacramentos, oración personal, entre ellas novena y por supuesto el Santo Rosario y la coronilla y la visita al Santísimo. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta, ¿en qué me hace falta crecer para mi fe? ¿Qué me hace falta para abandonarme, para creer? Y yo creo que mucho tiene que ver eso que yo explicaba. A veces cuando pasan cosas malas, le echamos la culpa de todo a Dios.
como si Él fuera el creador del mal y el creador del pecado. Hay que recordar que el regalo que Él nos dio de la libertad lleva implícitas Exacto. las consecuencias, y a veces sufrimos las consecuencias de los demás, de la naturaleza, y que Dios nunca quiere que nos pase nada malo. Él no planeó así cuando nos creó. No. Sencillamente, como el pecado entró, lo respeta, pero siempre recordar que Él está llorando con nosotros, eso que nos está pasando. Sí, sí es verdad, siempre está llorando. Cosas buenas. Cerramos con la oración y así nos queda un Bueno, tiempo al vamos a final. pedirle entonces al Señor que nos dé la gracia de esa fe adulta. Vamos a cerrar los ojos, inclinar la cabeza a los que puedan. Decirle, Señor, derrama Espíritu Santo con una fe adulta. Sabemos que tú nos las quieres dar, pero tienes que recibir nuestro fiat, nuestro sí, nuestra participación. Y así tengamos miedo de que, ay Señor, la fe adulta, que tengo que renunciar. Atrevámonos, porque Él es bueno y porque es eterna su misericordia. Derrama, Señor, sobre cada uno de nosotros esa gracia de esa virtud teologal, pero una fe adulta, que puede, Señor, aclamar y acallar las tormentas interiores. Derrama ese Espíritu Santo con una fe adulta para esa madre que está pidiendo por ese hijo que está en la droga. Derrama Espíritu Santo con una fe adulta para esa pareja que está pensando en separarse, que todavía hay tiempo para ellos si recurren a ti. Derrama Espíritu Santo con una fe adulta para todos los sacerdotes, para que hablen de santidad y de abandono total. Derrama Espíritu Santo para darnos la gracia de abandonarnos en tus brazos, como bien decía María Elena, como ese niño pequeño que se abandona en los brazos de su papá y que le dice, Abba, Abba, papaíto lindo. Derrama Espíritu Santo en los gobernantes del mundo entero para que entiendan que ese poder que tienen no puede con el poder tuyo y que si no se arrepienten, lamentablemente van a entregar cuenta. Derrama Espíritu Santo sobre una fe adulta sobre Venezuela, que este mismo mes vamos a tener elecciones y estamos esperando un cambio en tu voluntad, Señor. Y por eso nos postramos delante de ti y te pedimos esa fe adulta para orar con amor y sin resentimiento. Derrama Espíritu Santo sobre este país, Señor, para que no se dejen envolver, porque fue creado bajo las normas de tu evangelio. Derrama Espíritu Santo sobre por Radio María, para que todos los que venimos aquí como voluntarios y que trabajan, recibamos la santidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Exactito, terminamos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.